de disparo. Muy bien, vamos a observar entonces los datos que nos están dando. En este caso, el primer dato que nos dan es la velocidad de disparo. Esta velocidad de disparo es igual a 15 metros por segundo. Y nos están dando un ángulo de elevación igual a 40 grados. Para poder resolver el problema y responder a las preguntas que en él se plantean, lo primero que nosotros necesitamos es encontrar los componentes de la velocidad. Y para eso vamos a descomponer la velocidad de disparo en los componentes para la velocidad en X y la velocidad en Y. La velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Con esto nosotros podemos observar que la única diferencia al buscar los componentes de la velocidad es que usamos coseno para X y seno para Y. Vamos a sustituir datos. Velocidad en X. Velocidad inicial 15 metros por segundo por el coseno de 40 grados. Esto es igual. Velocidad 15 metros por segundo. Ahora tenemos coseno de 40 grados es igual a 0.77. 0.77. Por lo tanto, tenemos 0.77 por 15 es igual a 11.49 metros por segundo. Con esto estamos encontrando el componente de velocidad para el eje horizontal. Por lo tanto, decimos que la velocidad en X es igual a 11.49 metros por segundo. Muy bien. Ahora encontraremos los componentes para Y. Y decimos velocidad inicial 15 metros por segundo por el seno de 40 grados. Esto es igual. Velocidad inicial 15 metros por segundo por seno de 40 grados es igual a 0.64. Multiplicamos. 0.64 por 15 es igual a 9.64 metros por segundo. Con esto estamos encontrando el componente para la velocidad inicial en Y, el cual nos ha dado como resultado 9.64 metros por segundo. De esta manera, entonces, hemos encontrado los componentes para X y para Y. Recordemos que al responder a los cuestionamientos del problema, si este cuestionamiento es un movimiento en el eje horizontal, voy a utilizar la velocidad en X. Y si el movimiento está relacionado con el eje vertical, voy a utilizar la velocidad en Y. En el planteamiento nos dicen, calcule en cuánto tiempo alcanza la bala su altura máxima. Por lo tanto, la primera pregunta es tiempo. Recordemos que en este caso el tiempo está relacionado con la altura.
debido a que la pregunta dice, ¿en cuánto tiempo alcanza la bala su altura máxima? Nosotros hemos aprendido que la altura es un movimiento que nosotros podemos medir a través del eje vertical. Por lo tanto, voy a utilizar la velocidad en y. Y diremos que tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido la gravedad. Esta sería la ecuación a resolver. Sustituyendo datos tendríamos tiempo es igual velocidad final 0 metros por segundo menos velocidad inicial en y 9.64 metros por segundo dividido la gravedad que es de menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Ahora diremos que el tiempo es igual 0 menos 9.64 menos 9.64 metros por segundo dividido la gravedad que es de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Tiempo es igual 9.64 dividido dentro de 9.8 es igual a 0.98. 0.98 segundos. Recordemos que cancelamos las dimensionales. Metros con metros, segundo con segundo cuadrado. Aplicamos ley de signos. Menos dentro de menos da más. Por lo tanto, el tiempo es igual a 0.98 segundos. Y de esta manera estamos respondiendo a la primer cuestionante que el problema nos daba. La segunda pregunta dice, ¿a qué distancia cae la bala del punto de disparo? Muy bien. La distancia es un movimiento que nosotros podemos medir en el eje horizontal. Por lo tanto, diremos que distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso, la horizontal está trabajando en el eje X y voy a utilizar la velocidad de la componente en X. Y tendríamos que la velocidad inicial de disparo en el eje X es de 11.49 metros por segundo por el tiempo. Acá es importante poder ubicar el siguiente concepto. Nosotros tenemos un tiempo de 0.98 segundos, pero recordemos que este tiempo corresponde a la altura máxima. Eso significa que este tiempo fue medido en función de la altura en el momento en el que la bala asciende. El criterio de caída libre nos indica que si tarda 0.98 segundos en subir, tardará 0.98 segundos en bajar. Por lo tanto, voy a duplicar el tiempo. 0.98 por 2 es igual a 1.97. 1.97 segundos. Y tendríamos 1.97 por 11.49 es igual a 22.60. Por lo tanto, la distancia es de 22.60 metros. Voy a cancelar segundos con segundos y la única dimensional que queda es metros. Por lo tanto, diremos que la distancia es igual a 22.60
metros. Con esto estaríamos encontrando el resultado